Gracias. Ok, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alexandra, Francesca, Génesis, Grecia, Jamir Mendoza, Naomi Oriondo, Aldana, Ximena Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy, como sabrán, vamos a avanzar el segundo tema de literatura. Habíamos empezado con literatura universal. ¿Alguien me podría decir más o menos qué temas habíamos visto para hacer un pequeño repaso en estos primeros minutos y no olvidarnos de los temas que hemos visto en la primera clase? Habíamos visto varios temitas, ¿no? Inclusive habíamos colgado el PPT dentro del grupo. Quería ver si recordaban algo de lo que habíamos visto, algunos temas de lo que habíamos visto principalmente. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. Buenos días, Francesca. Buenos días, Grecia, Génesis. ¿Tienen alguna idea de lo que vimos la semana pasada? ¿Recuerdan? Los géneros literarios, ¿verdad? Habíamos hecho un repaso de los géneros literarios clásicos, los géneros literarios modernos. Habíamos visto un poco de la literatura griega. Habíamos visto, ¿qué más? Habíamos visto el realismo. ¿Recuerdan? El realismo psicológico. Con Dostoyevsky, ¿no? También, ¿qué más habíamos visto, chicos? El infierno de Dante, ¿no? La literatura medieval también habíamos visto, ¿verdad? La literatura medieval con el infierno de Dante. En fin, había una mezcolanza de temas que estábamos viendo durante las clases. Ahora vamos a volver a tomar nuestra máquina del tiempo y regresar al pasado, ¿no? Nos vamos a ir ahora de nuevo a la Edad Media. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de toda la literatura española. Obviamente no vamos a abarcar todo, no por tiempo no podemos abarcar todo porque sería pues estudiarlo más de un año, chicos, más de 2, 3 años, no les miento, es bastante la literatura española que estudiar. Sin embargo, vamos a tener a grandes rasgos, a rasgos generales, qué es lo que más o menos ha sucedido durante cada época de la literatura española. Y vamos a empezar por la literatura española en la época medieval. ¿Qué entendemos por medieval, chicos? Que se desarrolló dentro de 476 después de Cristo hasta 1453, ¿ok? 476 sucede un acontecimiento importante. ¿Cuál es? La caída del Imperio Ro. A ver, ¿quién sabe? La caída del Imperio Ro empieza con R. La caída del Imperio Ro, romano, ¿verdad? Y en 1453 la toma de Constantinopla, ¿ok? Ahí es donde acaba la Edad Media. Durante todo ese tiempo transcurre, o mejor dicho, se genera una gran literatura española medieval, ¿ok? Se genera todo, perdón, se genera toda una literatura en la península ibérica, ¿ok? Bien, vamos a ver un poco las características. ¿Ustedes recuerdan más o menos qué pasaba en la época medieval? ¿Cómo era el sistema económico? ¿Quiénes tenían el poder en la época medieval? Recuerden que el sistema económico era el feudalismo, ¿no? Todas las tierras, toda la gente trabajaba ¿para quién trabajaba? Al rey, ¿verdad? Exacto, muy bien. A los feudos, muy bien, excelente. ¿Y quiénes tenían el poder? ¿Quiénes tenían el poder? ¿Quiénes eran la máxima autoridad dentro dentro de la época del medieval? ¿Quiénes eran la máxima autoridad? La iglesia, ¿verdad? La iglesia era la máxima autoridad, ¿ok? Entonces, la iglesia tiene un gran poder sobre la sociedad y dentro de la sociedad tiene un gran poder. La fe está sobre la razón, chicos. Entonces es importante saber de que la literatura también se va a basar de que la fe está sobre la razón. Cuando nosotros vimos la literatura en general y y hablamos acerca de Dante y vimos un poco el infierno de Dante, ¿recuerdan, chicos, cuando vimos un poco los círculos en el infierno de Dante? También estaba muy ligado a la fe, ¿verdad? Estaba bastante ligado a lo que era la fe, estaba bastante ligado a lo que era
la religión, al dogma. Dogma se le llama la creencia, ¿ok? A eso se le llama el dogma. Entonces, mayormente la literatura va a estar ligada a esto. La iglesia tiene un poder dentro de la sociedad, ¿ok? Entonces, entendemos de que la fe está sobre la razón. Ahora, hay una lengua que va a ser superior a las demás lenguas que existen en este lugar. ¿Cuál es? ¿Cuál es la lengua que es la lengua suprema, digamos, la lengua superior a las demás lenguas? Exacto, el latín, como dice Marjorie. Las demás lenguas, llamadas lenguas romances, eran consideradas lenguas ¿qué? Lo habíamos visto la semana pasada, lenguas bull, ga, a ver quién lo completa. ¿Qué tipo de lenguas era considerado el castellano, el inglés? Lenguas vulgares, muy bien, Grecia. El castellano, el inglés, el italiano, el francés, todas esas lenguas que ahora hablamos eran consideradas lenguas vulgares, ¿ok? La única lengua la cual tenía predominancia y de alguna manera era la principal, era el latín, ¿ok? Era la lengua primordial, la principal en Europa durante la Edad Media, ¿ok? Entonces ya tenemos dos características fuertes, que es la iglesia y es que el idioma va a ser el latín, ¿ok? ¿En qué siglo se va a originar el medievalismo español? La literatura española, ¿en qué siglo se va a comenzar a generar? Bueno, se genera a partir del siglo XII, ¿ok? A partir del siglo XII y llega hasta el siglo XV, ¿ok? Así que por eso les digo que es una amplia, un amplio conocimiento acerca de la literatura española. Ahora, estamos hablando de la literatura española. Vamos a hablar acerca de la literatura española castellana por nuestro idioma. Nosotros hablamos el castellano. Sin embargo, en España se habla más, hay muchos más, hay otros idiomas también que se podría entrar en debate, ya que también se conoce literatura del País Vasco, gallega, en fin. Sin embargo, ya que ese es otro cantar, nos vamos a enfocar en la literatura medieval del idioma castellano, ¿ok? Entonces, se genera durante el siglo XII y llega hasta el siglo XV. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí está todo entendido dentro de las características? Está sencillo, ¿no? Muy bien, Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a ver la división de la literatura medieval, ¿ok? Vamos a ver cómo ha sido dividido la literatura medieval. Primero, están los mester de juglaría, ¿ok? Los juglares son recitadores. ¿Cuál era la principal función de los juglares? Era entretener al pueblo, recitar hazañas heroicas, ¿ok? O sea, ellos eran como los payasitos de circo, ¿verdad? Ellos entretenían al pueblo. ¿Y cómo entretenían al pueblo? Ellos comenzaban a narrar hazañas heroicas. ¿Okay? ¿Por qué hazañas heroicas de qué, profesor? Hazañas heroicas acerca de la reconquista española. Recordemos que los juglares, el mester de juglaría, los juglares están en medio de la reconquista española. ¿Por qué? Porque los árabes invaden España en el siglo VIII, ¿ok? En el siglo VIII es donde invaden España. Y en el siglo XI se emprende la lucha para reconquistar territorio, ¿ok? La guerra de reconquista fue luchas por territorios e ideologías. Entonces, ¿cuál era la principal función del mester de juglaría? Era recitar las hazañas de los héroes de España, ¿ok? De Bernardo de Carpio, Rodríguez Díaz de Vivar. El juglar recitaba, el juglar no escribía, ¿ok? ¿Qué quiere decir cuando recitaba? ¿Qué habíamos hablado de este aspecto? Que se transmitía oralmente, ¿ok?
todo esto se transmitía oralmente. ¿Ok, chicos? Entonces, los juglares no eran personas que escribían, sino eran personas, como estaban decididas a entretener al pueblo, estas personas narraban las hazañas, pero oralmente, no las hacían en escritos. ¿Ok? Más adelante, a estas recopilaciones se les va a llamar los cantares de gesta. ¿Ok? Más adelante, todas estas hazañas que los juglares van a comenzar a narrar, se les va a llamar los cantares de gesta. Y va a tener como autor anónimos. ¿Por qué va a tener autor anónimo? Porque los juglares no, son anónimos. ¿Ok? Todas las personas que eran juglares, que se dedicaban a narrar estas historias, eran anónimas. ¿Ok? Y una de las principales obras que se van a dar es el llamado el Mío Cid, que muchos de ustedes lo deben de haber escuchado, el canto del Mío Cid, la historia del famoso Mío Cid. ¿Ok? Entonces, entendemos que durante el mester de juglaría existieron los juglares que entretenían al pueblo, estaban en medio de la reconquista española, que más transmitían oralmente, no escribían. Esto después fue recopilado, pero fue anónimo, ya que los juglares eran personas anónimas, ¿ok? Y mayormente se presentaban las hazañas de los héroes españoles, ¿ok? Una de las principales obras que se va a dar durante esta época va a ser el Mío Cid. ¿Ok, chicos? Bien, ¿está entendido hasta ahí la primera parte de los juglares? Era como cuando hablábamos de Grecia, ¿recuerdan? Cuando salían las personas y comenzaban a narrar las historias, cuando salía Homero y narraba la historia de la Ilíada, narraba la historia de la Odisea. Lo mismo va a pasar con los juglares en la Edad Media. Van a salir y van a comenzar a narrar las historias de los distintos, ¿qué? De los distintos héroes, de las distintas hazañas, de las distintas guerras, de los distintos héroes españoles que están luchando por recuperar las tierras que conquistadas por quienes, por los árabes durante esos siglos. ¿Ok, chicos? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ok? Entonces, ya tenemos a los juglares. ¿Ok? Ya entendemos entonces a los juglares. Ahora vamos a pasar al mester de clerecía. Si por un lado tenemos a los juglares que son personas del pueblo, son personas populares, son personas que se dedican a entretener al pueblo con las historias que cuentan, con los cantos que se dan, ¿ok? Y mayormente son anónimos. En el mester de clerecía es totalmente distinto, ¿ok? Es el ministerio de los clérigos. Cuando hablamos del clérigo, chicos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del clérigo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clérigo? Exacto, ¿no? Cuando hablamos del clérigo nos referimos a la iglesia, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que esta literatura, que se va a crear paralelamente con los juglares, que son orales, esta literatura sí va a ser escrita, ¿ok? Esta literatura no se va a recitar ni en calles ni en plazuelas, ¿ok? Esto no va a tener la finalidad de ser recitada ni en calles ni plazuelas como lo hacen los juglares. En Mester de Clerecías, no. El Mester de Clerecías era totalmente formal, ¿ok? Eran eruditos, todos eran eruditos. Y por lo tanto, como la iglesia tenía el control moral y cultural de toda la nación, no podía pues el ministerio de clérigo permitir de que su literatura pues sea llevada como los juglares. Era totalmente formal el tipo de literatura a la cual estaban comenzando ellos a hacer. ¿Ok? ¿Y qué se crea? Los códigos, los códices. ¿Qué son los códices? Son los primeros escritos que se dan antes de que aparezca la imprenta. ¿Ok?
Por eso son tan importantes. Los códices son muy importantes dentro de la literatura medieval castellana. ¿Por qué, profesor, son importantes los códices dentro de la literatura medieval castellana? Porque son manuscritos que llegan muchísimo antes de que aparezca la literatura, perdón, de que aparezca la imprenta, el invento de la imprenta, ¿ok? Son los primeros rasgos que vamos a tener de nuestra lengua castellana, ¿ok? Son las primeras, los primeros escritos que vamos a tener de nuestra lengua castellana, ¿ok? A diferencia de los juglares eran autores que, ¿cómo habíamos dicho que los juglares que eran? Autores a, ¿qué tipo de autores eran los juglares? No, los juglares, ánimo, dice Génesis, anónimos, ¿verdad, Génesis? Eran anónimos, ¿verdad? Ánimos hay que tener todos hoy día. Eran, no hay problema, pero está bien, ánimos a todos, hoy día hay que tener mucho ánimo, hay que tener fuerza, ¿verdad? Hay que empezar bien el lunes. Eran autores anónimos, sin embargo, en el Mester de Clerecía los autores van a ser conocidos, ¿ok? Y mayormente toda su literatura, si estamos hablando del clérigo, ¿ustedes tienen una idea de qué va a tratar su literatura? ¿De qué creen ustedes de que puede tratar la literatura del Mester de Clerecía? El ministerio de los clérigos. Exacto, sobre los dogmas, sobre la religión, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la diferencia con los juglares? Los juglares, ¿qué es lo que te cuentan? A diferencia del Mester de Clerecía. ¿Qué es lo que te cuentan los juglares a diferencia del Mester de Clerecía? Chan, 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 chan. Exacto, Génesis. Los juglares te cuentan historias de héroes. Y el Mester de Clerecía comúnmente te va a contar historias de fe, historias de la religión, ¿ok? Historias de Dios, en fin, de la religión católica que se practicaba, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia y lo que tenemos que saber diferenciar de la literatura medieval española, ¿ok? Tenemos que saber diferenciar bien entre ambos bandos. Entre los autores conocidos tenemos, por ejemplo, a Gonzalo de Berceo, que hace Los Milagros de Nuestra Señora. Creo que sabemos bien a quién nos referimos con Nuestra Señora, ¿verdad? Tenemos una idea de quién nos referimos con Nuestra Señora. Juan Ruiz, que hace El Libro del Buen Amor, y don Juan Manuel, que hace El Conde Lucanor. ¿Ok? Entonces, estas son los autores, si son conocidos, si son personas conocidos, a diferencia de los juglares, que son todos ellos narradores o digamos rapsodias anónimos. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, hemos diferenciado bien las clases de literatura que van a ver. Ojo, 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 ojo. Los cantares de gesta, que son la recopilación, dice que más adelante fueron escritos, ¿eh? ¿Ok? Esos fueron escritos para poderse nuevamente estudiar, ¿ok? O sea, el Mester de Clerecía es los que escriben esta parte de los juglares, ¿ok? Ellos son los que hacen de alguna manera el cantar de gestas, que son las narraciones de todos los juglares, ¿ok? Está entendido hasta ahí, ¿verdad? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? Estamos yéndonos bien, bien, estamos bien atrás, ¿no? Los inicios de la literatura española. Vamos ahora con el cantar del Mio Cid, ¿ok? Vamos a narrar un poco el cantar del Mio Cid. Yo sé que muchos han escuchado el cantar del Mio Cid, pero algunos no sabemos qué es el cantar del Mio Cid.
Yo tampoco hace muchos años no sabía que era el Cantar del Mío Cid, pero sí escuchaba que cada vez que hablábamos en historia hablaban del Cantar del Mío Cid y no tenía idea de que era el Cantar del Mío Cid. Ahora sí tengo una idea y se las quiero compartir. El Cantar del Mío Cid es una obra literaria, oral, hecha por quienes, por los juglares, ¿ok? Porque habla acerca del Cid. Chicos, ¿quién era el Cid? El Cid era la mano derecha del rey, ¿ok? El Cid era la mano derecha del rey. Entonces, estos cantares se dividieron en tres. El cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta. ¿Ok? Y nos va a contar la historia del Cid. ¿Qué pasó con el Cid? Empezamos la historia para que la entiendan. Empezamos por el primer canto. El primer cantar es el cantar del destierro. ¿Ok? Dice la historia de que el conde García Ordóñez pierde, perdón, el conde García Ordóñez pierde la batalla frente al Cid. ¿Ok? El Cid era la mano derecha del rey Alfonso VI. ¿Ok? Y pierde una batalla. ¿Qué quiere decir una batalla? Que se enfrentan en un duelo y lo que hace el Cid es ganarle al conde. Y el conde, picón, no podía atreverse a perder frente a un Cid, ¿ok? Porque era inferior a él, decide acusar al Cid de ladrón y le pide al rey que lo destierre, ¿ok? Se dirige donde el rey, el conde García Ordóñez, y le pide que lo destierre. Entonces el rey le hace caso al conde, pese a que el Cid derecha del rey, el rey decide hacerle caso al conde García, ¿okay? Y destierra a Cid. Y destierra a Cid de la ciudad de Castilla. ¿Ok? Entonces, el Cid pasa la última noche en Castilla y acepta de alguna manera lo que le dice el rey. Acepta de que el rey ya no desea continuar, digamos, de alguna manera trabajando con él, ¿no? Se despide de su esposa Jimena, creo que acá tenemos una Jimena. Se despide de su esposa Jimena y se despide de sus dos hijas, Rosa y Elvira, ¿no? Se despide de las tres. Y pasa la última noche en Castilla y sueña de que un ángel, sí, que un ángel lo consuela, ¿no? ¿Por qué lo consuela? Porque había sido calumniado, pues, ¿no? El conde García, por haber perdido este duelo, pues lo había calumniado. Para malograrlo o para de alguna manera malograr su honor y manchar su honor, pues hace que lo destierre, ¿no? Entonces es así que el Cid parte. Parte pero con un grupo de personas que eran fieles, ¿ok? Así es que Cid llega a Burgos, una ciudad donde él había nacido, y entonces él pide posada, pide un lugar donde estar. Sin embargo, el rey había sido estricto y había dicho que no podía tener hospedaje ni tampoco podían recibirlo al Cid en ningún lado, ¿ok? La persona que recibiera al Cid sería saqueada, se le iba a quitar todo, perdería hasta los ojos, mejor dicho, la iba a destrozar. El Cid no podía ser recibido por nadie, o sea, el Cid, en fin, imagínense esa vida, había perdido el honor y en su propia ciudad de Burgos también lo había perdido, no tenía nada, absolutamente. Cuenta la historia de que un chico llamado Martín Antolinense, ¿okay?, vendió un baúl donde escondió piedra y tierra, ¿okay?, lo vende a 600 marcos a unos judíos, ¿ok? Y esos 600 marcos se los da a Cid. ¿Para qué? Para que Cid reinicie la reconquista
inicie la reconquista de las tierras. ¿Ok? Recordemos, ¿qué recordamos acá? Que los juglares están en medio de ¿qué? ¿De la guerra de qué? De la reconquista de las tierras españolas que fueron dominadas por ¿quiénes? Por los árabes. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Por los árabes, muy bien. Entonces, dice que este Martín le da el dinero y así Cid comienza a recuperar las tierras para el rey. Recordemos que el Cid trabaja y trabajará siempre, ¿para quién? Para el rey. ¿Ok? Y es así que Cid hace sus luchas de reconquista. Ese es el primer cantar. ¿Hasta aquí vamos entendiendo el primer cantar? ¿Sí? ¿Todo claro con el primer cantar? Vamos con el segundo cantar. ¿Cuál es tu cantar? Vamos con el cantar de las bodas. ¿Qué pasa en el cantar de las bodas? Lo que pasaba es que el Cid comenzó a recuperar muchas tierras. El Cid era muy bueno peleando. Recordemos que los juglares hablaban de hazaña de los héroes españoles. Y el Cid era muy bueno peleando. ¿Ok? Y el Cid había recuperado muchas tierras. Y había recuperado una que era la toma de Valencia. ¿Ok? La ciudad de Valencia la había recuperado. Y todo el dinero que había generado eso se lo había mandado al rey. El rey entonces dijo, este hombre, ¿por qué yo lo he desterrado? Si al final todo lo que él está reconquistando me lo está dando a mí, lo está dando a su rey, ¿ok? Así es que el rey decide llamar al Cid y amistarse con él. Así que así que el Cid retorna a Castilla con su caballo, le abre la puerta, se reencuentra con el rey, se dan 2 besos en el cachete y vuelve la amistad. Y es ahí donde las 2 de sus hijas, bueno, el Cid vuelve a ver a su familia, y 2 hijas, Rosa y Elvira, deciden casarse, ¿ok? Y fue una fiesta que duró 15 días, ¿ok? ¿Con quiénes se casa las hijas del Cid? Las hijas del Cid se casan, ojo, con los infantes de Carrión, ¿ok? ¿Quiénes eran los infantes de Carrión? Eran nada más y nada menos que los sobrinos del conde García. ¿Cómo es la vida, no? Las hijas del Cid, Rosa y Elvira, se casan con los sobrinos de Infantes de Carrión. ¿Ok? Perdón, con los sobrinos del conde García, los Infantes de Carrión. ¿Ok? Se casan. Luego de casarse y luego de pasar todos los problemas, pasó la desgracia. ¿Cuál fue la desgracia? Que los Infantes de Carrión, creo yo que en venganza de todo esto y en el odio, en el fondo del tío, ultrajan a sus esposas, las amarran a un árbol y las comienzan a azotar. Las chicas piden clemencia, pero a ellos no les importa nada y las siguen azotando sin piedad. ¿Ok? Esto pasa durante el cantar de la afrenta, que me había olvidado de decir. Me estaba pasando toda la historia de largo, pero esto pasa, esto del azote a las hijas del Cid, pasa durante el tercer cantar, el cantar de la afrenta. ¿Qué es la afrenta? Es una ofensa, ¿no? La afrenta es una ofensa. Entonces, los infantes de Carrión azotan a sus mujeres, ellas piden clemencia, a ellos no les importa, y bueno, esto llega a voces del Cid, a voces del rey. ¿Qué es lo que decide el rey? Por fin, dando justicia al rey, convoca una corte en Toledo y propone un juicio de armas. ¿Ok? ¿Donde qué? Donde 2 hombres del Cid, 2 hombres de su mano derecha, se iban a enfrentar a 2 hombres de los infantes. ¿Ok? Ganaron los hombres del Cid, obviamente.
Cuenta la historia que Rosa y Elvira, luego de pasar por este suplicio de haber conocido a estos hombres, volvieron a casarse, pero ya con hombres mucho... con un mejor honor y no nada cobarde, ¿no? Eso es una cobardía. Y bueno, es así como termina un poco los 3 cantares del Miocid. ¿Ha quedado entendido? ¿Se entendió, chicos? ¿Qué les pareció el cantar de Miocid? Ahora sí ya entienden cuando les hablan del Miocid. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Dónde entra el cantar del Miocid? ¿En cuál de los dos? ¿En los clérigos o en los juglares? ¿En qué parte de la literatura medieval entra? Juglares, ¿verdad? En los juglares. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, esta es la historia más popular dentro de la literatura medieval hecha por los juglares, que es el cantar del Miocid, ¿ok? Así que esto es lo principal que tenemos que aprender, chicos, dentro de la literatura española. Ojo, no estamos generalizando, es la literatura española medieval. ¿Okay? Esas son sus características y principalmente la división del mester de juglaría y del mester de clerecía. ¿Ok? Estas son las dos principales divisiones que hay que aprender. ¿Ok? Y el cantar de Miocid, que es un cantar conocidísimo. Estas son las 3 cosas principales que hay que aprender para poder llenar el examen de admisión. Y por supuesto, a estas personas del mester de clerecía, los autores que eran más conocidos, como Gonzalo de Berceo, Los Milagros de su Señora, Juan Ruiz, que hizo el libro del Buen Amor, y don Juan Manuel, que hizo El Conde Lucanor. ¿Ok, chicos? Muy bien, excelente. Entonces, tomamos nuestra máquina del tiempo y continuamos con la literatura española, pero nos vamos de aquí, nos fugamos. Nos vamos de la época medieval. Bien, chicos. Ahora vamos a entrar al siglo de oro español. ¿Ok? Y esto va a suceder en el siglo XVI. Entonces ya pasamos toda esta etapa de medieval y ya entramos a la época renacentista barroca, más o menos, ¿no? Renacentista barroca del siglo XVI. Pueden ver todo, ¿no? Sí lo pueden ver, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Ok, durante el siglo XVI fue un periodo de desarrollo cultural en España. Ok. Fue un auge, pero impresionante de arte, de cultura, Pero que no lo ven, creo que por el chat. Pero voy a subir el chat. Ok. Ahí, ahí. Ok, de arte, de literatura, de ciencia, fuerza militar. En fin, el desarrollo de la cultura en España fue impresionante. ¿Ok? Se desarrolla durante el Renacimiento, ¿ok? Como estábamos viendo, hablando un poco, en el siglo XVI y se prolonga hasta el barroco en el siglo XVII. O sea, más o menos estamos viendo todo el tiempo que ha durado
esta época del siglo de oro español, ¿ok? Tiene un auge grandísimo, no solo en arte y en literatura, sino en ciencia y en fuerza militar, ¿ok? La dinastía de las Austrias permitirá el auge de España durante esta época, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir? De que comienzan las colonizaciones, España se convierte en un reino fuerte. Las publicaciones. ¿Qué pasa durante esta época? Pasa algo importante, ¿no? Pasa la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿ok? La gramática castellana. Se hace la primera publicación dedicada exclusivamente al estudio de la lengua castellana, ¿ok? Es la primera publicación dedicada al estudio de la lengua castellana por Antonio de Nebrija, ¿ok? Y se llamó La Gramática Castellana. Fue el primer libro que se publicó sobre el idioma que hablamos el día de hoy. Otra publicación que hubo fue la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿ok? Entonces, estamos hablando de dos publicaciones sumamente importantes que hubo durante el siglo de oro. La primera es la gramática castellana por Antonio Nebrija y la segunda, la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Ok? Entonces, hay un fuerte auge. ¿Cómo llega el fin del siglo de oro? Se firma el Tratado de Pirineos, que se pone fin, ¿qué hace el Tratado de Pirineos? Pone fin a la guerra entre España y Francia, porque se estaba viviendo una guerra entre España y Francia, y con la muerte de Calderón de la Barca. ¿Ok? Vamos a ver las características. Estuvo dominada principalmente por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición Española. Chicos, ¿qué era la Santa Inquisición Española? ¿Quién sabe? ¿O tiene una idea de lo que era la Inquisición Española? Miren todos los siglos, o sea, si nos ponemos a pensar, miren todos los siglos que ha gobernado la iglesia al mundo prácticamente. Todos los siglos. Exacto, Anthony Marchena dice, juzgaban a las personas que no creían en la religión católica. Exacto, ¿no? Juzgaban un poco a las personas que no creían en la religión católica y algo más, ¿no? ¿A qué más? A toda persona que, que piense distinto a la religión, ¿verdad? Eh, a todos ese tipo de personas eran consideradas mal, no podían ser consideradas personas honorables. ¿Y qué hacía la Santa Inquisición Española? Las torturaba, ¿ok? La Santa Inquisición Española las torturaba, o sea, eran juicios, no sé exactamente, quizás el profesor de historia pueda ayudar en eso, pero creo que eran juicios con personas, con jueces sin rostro, inclusive, donde las personas eran juzgadas, no, porque usted está eh, blasfema o no está dentro de los códigos religiosos, será condenado a vivir en una hoguera, no sé, en fin, los mandaban a unas catacumbas, no sé, y los encerraban durante años de años con, bueno, en fin, sin alimentos, sin nada, o algunos hasta los torturaban. ¿Por qué torturaban a la gente? Porque a veces querían saber, necesitaban información y como necesitaban información, torturaban a la gente. ¿Ok? Eso es lo que hacían durante la Inquisición Española. ¿Ok? Acá en el Perú se practicó la Inquisición Española. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que aquí se practicó la Inquisición Española o no se practicó? Sí se practicó la Inquisición Española en el Perú. Se practicó con los peruanos la Inquisición Española. Si ustedes tienen, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, si ustedes tienen la oportunidad de ir a las catacumbas, eh,
Bueno, sería genial todo lo que van a ver ahí, ¿no? Van a ver cómo eran los juicios, a qué torturas eran a veces impuestas a algunas personas, a torturas increíbles, chicos, o sea, era espantoso, no era espantoso llegar a la Inquisición. Estamos hablando de una religión que, bueno, de alguna manera llamaba a la paz, al amor, a la fe, al portarse bien y por otro lado, pues practicaba la Inquisición española con las personas que no creían en su religión, con las personas que necesitaban o que necesitaban algún tipo de información o algunas que estaban en contra de lo que ellos pensaban, ¿no? Es espantoso pensar eso. Entonces, es un periodo esencialmente católico. Chicos, miren, durante todos los siglos que ha dominado la religión católica, la historia de la humanidad, ¿no? La religión católica ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Ok? Bien, ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero creo que es interesante, ¿no? Verlo un poco. La sátira será un elemento común. El género narrativo que más resaltará será la comedia, ¿ok? Por otro lado, entonces, ¿cuál es el elemento que más se va a desarrollar? La comedia. Por otro lado, se desarrolla la novela picaresca. ¿Qué quiere decir la novela picaresca? Es un tema recurrente. Los jóvenes pobres que sobrevivían con mucha picardía y astucia, ¿ok? Entonces, siempre era la historia del joven que era pobre, ¿no? Y de pronto, pues, con mucha picardía se robaba un pan durante el día y con eso comía, y de ahí hacía no sé qué trabajitos, y de ahí tenía su mejor amigo que era, ¿no? Esa es típica donde el niño, pues, sobrevive, ¿no? El chico sobrevive como puede, ¿no? Este, exacto, el Lazarillo de Tormes, exacto. Justo iba a hablar de eso más adelante. Sí la ha leído, Jamie. ¿Has leído la serie de Torres? Muy bien, entonces nos vas a poder ayudar con esto. Si ustedes tienen temas alrededor de estos, es interesantísimo. ¿Eh? El Lazarillo de Tormes es una de esas historias, justo más adelante vamos a hablar de eso. El Lazarillo de Tormes es una de estas historias de estos jóvenes, ¿no? Que sobreviven, que tienen algunos amigos, que siempre los amigos lo trataban mal al Lazarillo, ¿verdad, Hammond? Lo trataban mal, le daban enseñanzas y al mismo tiempo después lo tenían que estar dejando, ¿no? El pobre Lazarillo tenía que estar solo, en fin, bueno, cosas así. Esa era más o menos una de, de las características de la novela picaresca dentro del Siglo de Oro. Otro tipo de novela es la bizantina y otra es la novela de caballería. ¿De qué trata la novela de caballería? Pues de los caballeros, ¿no? Los caballeros que luchan, ¿por qué? ¿Por qué luchan los caballeros? ¿Han visto los Caballeros del Zodíaco? No, no, creo que no es su época, son muy jóvenes. ¿Por qué luchan los caballeros? Un caballero, ¿por qué lucha un caballero? ¿Por qué un caballero va a la guerra? ¿Por qué creen que va a la guerra? ¿Para defender a quién? Puede ser, pero ¿para defender a quién, buen caballero? ¿A quién quiere defender? No, no. Va a la amada, dice Javier. Va a defender, el caballero defiende a los más débiles, chicos. Exacto, cielo, muy bien, al pueblo, a los más débiles. ¿Ok? El caballero defendía a los más débiles. El caballero no estaba tanto, no era como el Cid. Acá vamos a ver una gran diferencia. El Cid era un guerrero, el Cid era un guerrero que sí peleaba por el rey, como lo vimos en el canto del Mío Cid. Ellos sí peleaban por el rey. Ellos inclusive hasta le daban ofrendas al rey. O sea, lo que ganaban le daban todo al rey. Yo, por mi rey, todo. Era un Cid. Pero el caballero no. El caballero aparecía con su caballo, era el héroe, y de pronto entraba al pueblo, y si el pueblo estaba padeciendo una injusticia, ¿qué hacía el caballero? Peleaba, ¿ok? El caballero peleaba por los más débiles, ¿ok? Peleaba por los más débiles, para hacer justicia, de alguna manera, por los más débiles. Pero no hacer justicia al rey, si tenía que enfrentarse al rey, se enfrentaba. No había nada. Él no tenía un rey a quien obedecer, él era un caballero. Él venía a pelear por el pueblo, y para el pueblo. Así es. Esa es la gran diferencia entre ser un Cid y ser un caballero.
¿Ok? Entonces la novela de caballería esa es se comienzan a desarrollar durante la época del siglo de oro. ¿A ustedes qué les vacila más? ¿Ser un Cid o ser un caballero? ¿Qué le llama más la atención? ¿Cuál cree que fuera más interesante? ¿La novela de caballería o las novelas del Cid? Caballero, ¿no? Caballero, pero los caballeros andaban de pueblo en pueblo, ¿no? Por ahí dejaban algunas amadas, ¿no? Las mujeres se enamoraban de los caballeros y los caballeros tenían que irse. Me tengo que ir a luchar por mi deber y las mujeres se quedan enamoradas. ¡Oh, el caballero! Enamorado. Caballero, como dice Cielo. Caballero, Cambio el Cid, no, pues, ¿no? El Cid era, no, mi rey, mi rey, mi rey. Todo era el rey. Yo que el... No, o sea, o sea, yo no le tenía por qué dar todo al rey, ¿no? Yo no hubiera dado, yo no le hubiera dado nada al rey. O sea, si el rey me ha votado de Castilla, o sea, yo voy a luchar, gano las luchas y le voy a dar todo al rey. No, no. Si ya me votó, ¿no? Me vuelvo un caballero mejor. Y me voy pueblo en pueblo y... En fin, cosas que pasan. Ok, representante, chicos. Wow, qué tema más largo. Garcilaso de la Vega, Égocla, 1. Luis de Góngora y Argote. En la lírica, ¿eh? Lírica quiere decir en la poesía, ¿verdad? En el teatro tenemos a Félix López de Vega, autor dramático considerado el padre del Teatro Nacional Español por haber creado El Padre, y una de sus obras fue Fuente Ovejuna. ¿Ok? Digo, perdón, Pedro, Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño y los sueños sueños son. La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca. Y en la narrativa tenemos nada más y nada menos que al precursor de la novela moderna, al distinto, al de la gambeta, al número 9, al crack. Miguel de Cervantes Saavedra, quien hizo Don Quijote de la Mancha, el llamado el caballero de la triste figura por Sancho Panza. ¿Ok? Dicen de que Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, Miguel de Cervantes Saavedra era fanático de la novela de caballería y hace Don Quijote de la Mancha, y Don Quijote de la Mancha es un personaje disparatado. Es un personaje que se cree un caballero, y sale un día, pues, eh, y conoce y a su vecina la hace su amada. O sea, su vecina está tranquila, cocinando, no sé qué sé yo, está limpiando y la ve y le dice, bueno, desde ahora voy a luchar por ti. Y la mujer como que lo queda mirando, pues, este tipo, ¿qué le pasa, no? Creo que hasta era casada, no sé. Y de ahí se hace amigo de una persona, lo hace Sancho Panza, de ahí un caballo que no daba para nada, pero bueno. En fin, era un hombre que de tanto leer se volvió disparatado, ¿no? Don Quijote, ¿no? Y bueno, y lucha. Eh, y una de las cosas que dice Miguel de Cervantes es que él no escribió Don Quijote, sino un, eh, un historiador, creo, algo así. Por eso mucha gente cree que Don Quijote sí existió, ¿no? Porque lo que te dice un escritor de literatura no te lo crees, ¿verdad? Hablemos, Génesis, Anthony, Cielo. Si te lo dice tu profesor de literatura, no te lo crees. Dice, el profesor de literatura siempre habla cosas que no existen, ¿no? O sea, son historias que se crea de caballeros y cosas que no. Pero si te lo dice el profesor de historia, sí lo crees. Entonces, él dijo de que Don Quijote lo había creado un historiador o algo así. Y así es como que se crea esta fantasía de que Don Quijote sí existió, ¿no? Pero en verdad no fue nada así. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó hablar un poco acerca del siglo de oro español? ¿O no les ha gustado? Digan la verdad. Porque en verdad... Ah, acá tenemos algunas obras y características, ¿ok? Me había olvidado. Égloga 1, poema pastoril amoroso. La vida de sueño, novela filosófica. Lazarillo de Tormes, que había hablado nuestro compañero. ¿Quién había hablado de Lazarillo de Tormes? Jamil, creo. Y Fuente Ovejuna, ¿no? Un drama histórico. Bien, perfecto. Uy, ya, ya.
¿Está entendido el siglo de oro? ¿Qué les pareció? ¿Están ahí todavía? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Sí, Anthony, interesante, dice, ¿no? Dice Génesis, no me gustó, me dice, me encantó. Bravo! Un aplauso, la caballera Génesis. La caballera Génesis, vamos a nombrarla la caballeriza Génesis. Alexandra también. Alexandra dice, bueno, sí, está todo bien. Muy bien, chicos, interesante la historia de España, ¿no? Interesante todo lo que se ve. Son datos curiosos, datos curiosos. Estamos con las curiosidades. Perfecto. Vamos ahora con la generación del 98. Ahora tomamos de nuevo la máquina del tiempo y nos vamos del siglo de oro y ya pasamos a la última época. Ya con esta ya acabamos, ya la clase. Ya con esta no nos vemos hasta la próxima semana. Nos vamos a la generación de 1898. ¿Ok? ¿Qué pasa en 1898, chicos? España tiene una dura derrota contra Estados Unidos. Pierde sus últimas colonias. ¿Qué quiere decir colonia, chicos? ¿Alguien tiene la idea de que no es lo que te echas en el cuerpo? No nos referimos a las colonias que nos echamos en el cuerpo, de UNIC, de eso que venden, no. Exacto. Son los estados que fueron conquistados, ¿ok? España coloniza, mejor dicho, muchos lugares. Entre esos, Sudamérica, ¿verdad? ¿Sudamérica fue colonizado por España o no? ¿Cuál es el único país en Sudamérica que no fue colonizado por España? A ver, pregunta de antropología. Brasil. Brasil es con S con Z, no lo sé. Ahí está mi duda, ¿no? La única duda que tengo con Brasil es si es con S o con Z. Brasil, ¿no? Argentina también. Se habla castellano. Todos los que hablen castellano fueron colonizados por los mapuches, dicen los chilenos, ¿no? Pues lucharon los chilenos hasta el final, pero no pudieron contra el ejército de España. Era imposible. Brasil fue conquistado por Portugal, ¿verdad? Entonces todo lo demás fue conquistado por España. Luego de que nosotros nos independizamos, y ya este año cumplimos, ¿cuántos años cumplimos este año de independencia, chicos? De las colonias de España, de ya no ser una colonia de España. 200 años de no ser una colonia de España, chicos. 200 años, no es nada. No es nada, en verdad. Se ponen a pensar, durante todos los siglos que ha gobernado España, durante todos los siglos que ha tenido literatura, fuerza militar, en fin, España, y miren, nosotros tenemos de independencia solo 200 años. Imagínense. Bueno, en fin, para que no lloren, no fuimos los únicos. También estuvo otros países que fueron colonizados por España. ¿Qué pasó? United States from America. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de United States from America, no? ¿Quiénes son los United States from America? El único país que dice que es todo América. Estados Unidos le gana la guerra a España. Obvio, los Estados Unidos, United States from America, ¿no? Génesis es la única que sabe inglés, creo, ¿o no? Creo que Cielo y Marjorie y Pedro también saben inglés. Entonces, ¿no? Porque Génesis dice obvio, ¿no? Entonces, United States from America le gana la guerra a España. Y así España pierde sus últimas colonias, que son Cuba y Filipinas. ¿Ok? Obviamente Estados Unidos de ahí se agarra a Cuba, ¿no? Claro, porque esa del comunismo no te la crees, ¿no? Bueno, ya ese es otro cantar. Ese fue el año del desastre para España. O sea, España ha tenido años muy buenos y ha tenido siglos muy malos. España ha estado arriba, ya estaba abajo. Ha estado arriba, ya estaba abajo. Ha estado arriba, ya estaba abajo. Y esta vez en general del 98, de nuevo estaba abajo. ¿Ok? Entonces, como pierden la guerra y pierden a sus colonias, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las colonias, chicos? Yo les voy a explicar. Estos países grandes viven de las colonias.
¿verdad? Viven de los recursos de las colonias. ¿Se acuerdan cuando se llevaban el oro de acá? Se llevaban en bloques el oro, ¿no? Se llevaban el oro de acá. Bueno, pasaba lo mismo en otros países, en otras colonias. Todo lo que produce, todos los recursos naturales que producen, se los llevaban en bloques a España. Eso es lo que pasaba. ¿Okay? Entonces, viene el año del desastre. Adiós, España. Surge una serie de intelectuales que busca reflexionar sobre la crisis española. ¿Ok? Se reivindica el espíritu español y se vuelve a la tradición. Todos quieren regresar a la edad de oro, donde toda España era feliz. Muchos de ellos van a escribir ensayos acerca de Don Quijote de la Mancha. ¿Ok? Y el género que va a predominar es el ensayo. Como habíamos visto en los géneros narrativos modernos, el ensayo es una reflexión sobre un tema determinado. Disculpen que haya puesto reflexión de esa forma, no sé por qué me pasó el día de ayer. ¿Okay? Pero el ensayo va a ser uno de los géneros literarios más fuertes. Representantes. Miguel de Unamuno, poeta y ensayista, y propuso el cambio de pensamiento, romper con pensamientos obsoletos, y escribe La vida de Don Quijote. O sea, todo, la mayoría de 1898 en España, todo se va a dirigir a Don Quijote de la Mancha. O sea, fue una obra bestseller. No les digo que fue el precursor de la narrativa. Azorín, que fue también el creador del nombre de la generación del 28. ¿Qué va a escribir él? Los pueblos, Castillas y la ruta de Don Quijote. Otra vez nos vamos con Don Quijote. Por eso la gente comenzaba a creer de que Don Quijote sí existía. ¿Ok? Era como de pronto hablar de Jesús, ¿no? Era como, como Mateo, como Lucas, como Génesis, ¿no? De pronto hablaba de Jesús. Y la gente comenzó a creer que sí existían, pues, de tanto que hablan. Y Antonio Machado, que fue considerado como el poeta de la generación del 1898. Antonio Machado nace en 1875 y muere en 1939, y fue uno de los poetas más jóvenes, y su obra destacada fue Campo de Castilla, que tiene 300 poemas, ¿ok? Escribe sus poemas después de la muerte de su esposa, o sea, estaba devastado el hombre, y escribe sus poemas, donde describe a Castilla, su actualidad, y cómo estaba mal España, y evoca la España de los siglos de oro. Todos querían volver a esos siglos de oro. Entre los temas está la descripción del paisaje, su gente, la costumbre, la existencia, y también le mete el destino y la muerte, porque él personalmente había pasado la muerte de su esposa y también la situación española. ¿Ok? Entonces, principalmente tenemos a Antonio Machado, que hace esta obra llamada Los Campos de Castilla, que son 300 poemas, que habla acerca de lo que ya hemos estado hablando. Entonces, esto es algo superficial y genérico acerca de la generación del 98. Y por último, y ya para acabar con España, nos vamos a la generación del 27 y con eso acabamos completamente toda la clase. ¿Ya, chicos? Vamos con la generación del 27 para acabar la clase. Solo la generación del 27 vamos a ver a alguien necesario. A ver, me dan un segundito, ¿ok? Bien, chicos. Luego de 1898 nos pasamos a 1927, que está por ahí nomás. ¿Ok? Y encontramos la generación del 27. Bueno, dentro del contexto dice que se celebraba los 300 años de la muerte de Luis Góngora, poeta del siglo XVII, que nadie valoraba su metáfora en ese siglo, nadie le interesaba a Góngora, sin embargo fue revalorada su metáfora durante esta época de 1900, ¿ok? Y durante la dictadura de Primo Rivera de 1923, ¿ok? Entonces, durante esta celebración, pues, surge ciertos intelectuales que comienzan a expandir sus horizontes. ¿Por qué decimos expandir? Porque comienzan a hacer el vanguardismo a nivel mundial.
Y el vanguardismo es como... el vanguardismo es una corriente artística, chicos, la cual busca, a grandes rasgos, busca que tú, busca producirte sensaciones, ¿ok? Busca producirte sensaciones. Y también está muy influenciada por el surrealismo. ¿Qué quiere decir el surrealismo? Que hace de que tu subconsciente comience a escribir o a aflorar naturalmente sin tener ningún tipo de restricción. Es como que yo les digo ahorita, chicos, ahorita comiencen a escribir lo primero que se les venga a la cabeza y todos me comiencen a poner cualquier cosa, me comiencen a poner cielo, manzana, no sé, plantas amarillas con lunas verdes, no sé, cosas así. Todo eso es una influencia del surrealismo. ¿Por qué? Porque es lo primero que se te venga a la mente. Son las primeras imágenes asociadas en tu inconsciente. Eso era el vanguardismo, ¿ok? El vanguardismo va a ser una influencia para los poetas de, 1900, de la generación del 27, ¿ok? Entonces, por un lado, los escritores de 1927 van a tener la, van a tener la tendencia tradicional, o sea, lo que venía haciendo España siempre, y por otro lado, por favor, no hagan las rayas, y por otro lado, van a tener la influencia del vanguardismo, van a tener estas dos fuerzas, ¿ok? Y son la llamada generación del dolor, porque muchos fueron exiliados, porque comienzan las dictaduras. En esta época empiezan las dictaduras en España. Bueno, como dijimos, el surrealismo es uno de los ejes centrales de la generación del 27 que busca la belleza y la libertad expresiva, ¿ok? Dejando de un lado las reglas rígidas. Autores, y el único que vamos a ver el día de hoy, Federico García Lorca, 1898-1936. 1936, inicio de la dictadura en España por el señor Franco. 1898, caída de España. ¿Por qué? Porque pierde la guerra ¿contra quién? ¿Quién le ganó la guerra? United States from America, ¿ok? Federico García Lorca, que es uno de los representantes más fuertes de la generación del 27, nace durante esta época, ¿ok? Y él dice, en España la muerte es un espectáculo. Hizo poesía y teatro y siempre se identificó con las raíces populares, ¿ok? En 1929, durante la caída del Jueves Negro de Estados Unidos, él estuvo en Estados Unidos, donde crea Poetas de Nueva York, ¿ok? Y ahí es donde él manifiesta su homosexualismo, ¿ok? Entonces, fue un poeta que de alguna manera reprimido porque tenía tendencias homosexuales y tenía también grandes contradicciones con el régimen que vivía en España. Cuando él va a Estados Unidos, ve otra realidad, pero al mismo tiempo también ve otro tipo de abusos, abusos contra los afrodescendientes, abusos contra las mujeres también, ¿ok? Muy bien, esto no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Bodas de Sangre, por ejemplo, crea un lugar para exponer el teatro, bueno, crea un teatro llamado La Barraca, y ahí es donde expone Bodas de Sangre. También fue un dramaturgo, escribe obras para teatro y ahí escribe Bodas de Sangre, ¿ok? Y ahí es donde los personajes luchan contra los códigos sociales. Entonces, fue un poeta que se enfrentó mucho al contexto social, a lo que se vivía en la realidad, porque él tenía muchos problemas personales con la realidad, ¿ok? O sea, el hecho de no poder afrontar su homosexualismo, el hecho de no poder afrontar, en fin, su libre pensamiento porque podía ser juzgado, en fin, todo eso lo comienza a representar dentro de todas sus obras. ¿Ok, chicos? Y también hace, por ejemplo, El Romancero Gitano, que lo comenzó a escribir en 1924 y fue publicado en 1928. ¿Ok? Destaca, por supuesto, que daba a conocer la cultura gitana y la cultura andaluza. ¿Ok? Usa metáforas y simbolismo. Andaluza, donde se crea, ¿qué cosa? El canto andaluz. ¡Ay, ay, ay, ay!
¿Ok? Ese canto del gitano. Bueno, lo hablo un poquito aquí. Muy bien, chicos. ¿Qué le pasa a...? Bueno, acá también tenemos la Aurora, Reyham, tiene un montón de obras, pero ya estamos un poquito con el tiempo y yo no los quiero aburrir. Voy a contarles un poquito el final de la historia de este personaje. A ver, un momentito, por favor. Deme un segundito. Disculpe. ¿Siguen ahí? Marjorie, Pedro, Cielo. ¿Siguen, siguen? Sí, profesora. Ya. Profesora me dijeron, creo, por ahí. Mucha profesora. Bueno, quería contar un poquito el final de este personaje. Federico García Lorca fue fusilado. Como le digo, en 1936 empieza la dictadura de Franco. ¿Ok? Y Federico García Lorca fue fusilado por, por homosexual y acusado de masonería. Lo fusilaron. Un triste final para un gran poeta, ¿no? Ok, chicos. ¿Hay alguna duda? Sí. Bueno, hasta aquí llegó la clase de toda la época española. Ha sido un poco largo, lo sé, pero la literatura española es larga, ¿no? Vamos a responder las preguntas y nos vamos. ¡Nos vamos! A ver, voy a sacar las preguntas ya, un momentito. Ay, perdón. Bien, chicos, ya aquí vamos cerrando la clase. Bien, estamos en historia universal y clasicismo. ¿Qué fue? Literatura española buscamos. Tienen ahí la hoja, ¿no? Muy bien. Señala la obra ajena a la etapa medieval española. ¿Cuál cree que será de acá una que no hemos nombrado? Ajena a la etapa medieval española. Cantar del Mío Cid. ¿Pertenece a la edad medieval? El de Cameron, ¿verdad? Muy bien, excelente. El autor dramático considerado el padre del Teatro Nacional Español por haber creado el drama y estableció una forma de hacer teatro. ¿Quién fue? López Vega, López de Rueda, Pedro Calderón de la Barca, Tirso, William Shakespeare. No. No. ¿La 2 quién es? ¿Quién fue? La número 2. López de Vega, ¿no? ¿Recuerdan que lo vimos? Félix López de Vega, fue precursor.
Ok. Vamos con la 3. Está fácil la 3. Señale la alternativa que presente la secuencia correcta. Égloga 1, lírico Luis de Góngora. Fuente Ovejuna, épica Felipe de Vega. Nada. La vida de sueño dramático Fray Luis de León. ¿O fue de la Barca? El Quijote, narrativo Miguel de Cervantes. Lazarillo de Tormes, narrativo Francisco de Quevedo. ¿Cuál de esas es? A la 3. Exacto, muy bien, el Quijote, muy bien. 4. Don Quijote es apodado él por Sancho. Esta frase parodia el uso de acuñados a los caballeros andantes. A. Caballero de los espejos, Caballero de los leones, Caballero de las tristes figuras, Caballero de la blanca luna y Caballero de los leones. ¿Cuál era? La que vimos. Caballero de la... Tris... ¿Cuál es la 4? La C, ¿no? Francesca, ¿no? Francesca Génesis Mario dicen la C. Caballero de la triste figura. La habíamos visto, ¿verdad? Y ese es el uso del epíteto. ¿Ok? El epíteto es un género, es una figura literaria. ¿Ok? A ver. A ver, escoge la relación incorrecta con respecto a la obra del Siglo de Oro. Égloga 1, poema pastoril amoroso. Sí, esa es. La vida de sueño, novela filosófica. Lazarillo de Tormes, novela picaresca. El cantar de los cantares, poema religioso. Fuente Ovejuna, drama histórico. ¿Cuál de estas no pertenece al Siglo de Oro, chicos? ¿Se acuerdan del Siglo de Oro? ¿Cuál de estas no pertenece al Siglo de Oro? La D, ¿no? El cantar de los cantares, ¿no? Muy bien. Es considerado el precursor de la novela moderna y fue apodado el Manco de Lepanto. ¿Nos referimos a quién? ¿Quién fue el precursor de la novela moderna? ¿Quién fue? Miguel de Cervantes. Muy bien, excelente. Un tema ajeno al campo de los Castillas, de Antonio Machado. ¿Se acuerdan? La generación de 1898. La melancolía, la historia, el paisaje, la literatura, la alcahuetería. ¿Cuál de estas es? Creo que está clara, ¿no? La 7, ¿cuál es? La E, ¿verdad? Muy bien. Chicos, han entendido toda la clase, me parece excelente. Ha sido bien larga. Bien. Esta sí se la voy a dejar para ustedes, ¿ok? Para que la número 8 que la examine. Igual les voy a decir el nombre de la número 8. ¿Cuáles de las siguientes citas están correctamente atribuidas? Caminante no hay camino, sino estelas en el mar, de Antonio Machado. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, Federico García Lorca. Luna vino a fragua con su polizón de nardo, Federico García Lorca. ¿Ok? Esas se las voy a dejar. Por favor, se las voy a dejar, ya no las respondan. Ya yo sé que aman el curso de literatura, pero para que sus demás, para que sus más compañeros la sepan. Ok. Obra dramaturga de Federico García Lorca, que desarrolla el tema de la imposición de las convenciones sociales sobre los sentimientos femeninos, es... La vimos hace un ratito. La B. ¿La B? Imposición de las convenciones sociales sobre los sentimientos femeninos. Imposición, la D, pues chicos. Romancero Gitano hablaba de... Romancero Gitano, ¿de qué hablaba? Hablaba de Andalucía, ¿verdad? Del pueblo andaluz. Poetas de Nueva York, del sistema económico de allá, de la discriminación a los afrodescendientes, ¿verdad? Era bodas de sangre. A ver, esta sí la tienen que saber, ¿eh? Si no, no hay torta. Sobre el cantar del Miocid, señale la relación correcta entre los partes y los hechos acaecidos o acontecidos, supongo. El destierro, las bodas y la afrenta. A, toma de Valencia. B, sueño con el ángel. C, Cortes de Toledo. ¿Qué era el destierro, las bodas y la afrenta? ¿Quién me dice?
qué era el destierro, las bodas y la afrenta? Chicos, a ver, Génesis, Cielo, Jamir. ¿Eran las tres partes de qué? Del cantar de... Chicos. A ver, voy a elegir acá, a alguien acá. A ver. Mónica. ¿Está Mónica? Mónica Inés. Mónica Inés Mendoza. Mónica, ¿qué era el destierro, las bodas y la afrenta? ¿De qué estamos hablando aquí? En la pregunta 10. ¿De qué estamos hablando? ¿De las tres partes de qué? Del cantar de los cantares, ¿verdad? Muy bien, Génesis. De los cantares, pues, del cantar de Miocid. La primera parte, ¿cuál era? El destierro, ¿verdad? La primera parte era el destierro, la segunda parte era las bodas y la tercera parte era la afrenta, ¿se acuerdan? El destierro donde sacan del pueblo al Cid, el rey lo destierra. Las bodas donde se casa Rosa y Elvira, ¿recuerdan? Con los primos con los sobrinos del marqués. Y la afrenta donde golpean a las hijas del Cid, ¿recuerdan? Y dice, ¿cuál es la relación? Toma de Valencia, sueño con el ángel y las Cortes de Toledo. ¿Cuál es la relación? A ver, Anthony dice la E. A ver, sería 1B, 2A, 3C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con Anthony? Sí, ¿no? ¿Todos nos quedamos con la de la 10? ¿Qué dice el público? Sí. Muy bien, excelente. A ver, la 11 dice... un rasgo ajeno a los poemas de romancero gitana de Federico García Lorca, el uso... A ver, la preferencia por la métrica corta. No, porque es una métrica variable, ¿ok? La que usa él. ¿Qué quiere decir la métrica? Uso de, al momento de realizar las estrofas, el uso de las sílabas métricas, el conteo de las sílabas métricas puede ser variante, puede ser 14, 15, 16, ¿ok? Entonces él no tenía sílabas métricas cortas, sino era variante, ¿no? El uso de cultismo y referencias míticas, el empleo de metáforas, obviamente si lo vimos, la alusión al pueblo andaluz, ¿recuerdan? Andalucía, el uso de referencias oníricas. ¿Cuál de estos podría ser ajeno al romancero gitano? Bien, la 12 la voy a dejar para ustedes también. ¿Quién ganó? ¿Quién es el único poeta de la generación del 27 que recibió el premio Nobel en 1977? Esta también la dejo para ustedes. ¿Ok? Acá creo que es la A. La 11 es la A. ¿Ok? Vamos con la 13. A ver, Génesis, lee la 13. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. 13. Sí te escucho, sí te escucho. Señalen los... 13. Señalen los enunciados correctos sobre el cantar del Miocid.
1. Se contextualiza durante la lucha entre moros y cristianos o reconquista. 2. Deja de lado la referencia religiosa centrándose en el aspecto histórico. 3. Refleja la pugna que existe entre la nobleza linujada y advenediza. 4. Para el protagonista y su familia, lo más importante es el honor. Muchas gracias, Génesis. ¿Cuál de estos enunciados son los correctos en el Cantar del Mío Cid? A ver, chicos, ¿cuál de estos enunciados son los correctos en el Cantar del Mío Cid? A ver, pensemos. ¿Cuál de estos son los correctos y cuáles son los incorrectos? Jamir dice que es la C. La C dice 1, 3 y 4, ¿no? 1 se contextualiza durante la red. 3 refleja la pugna que existe entre la nobleza linajuda y advenediza. Y la 4, para el protagonista y su familia, lo más importante es el honor. ¿Qué dice el público? ¿Alguna otra alternativa? ¿Alguna otra alternativa? ¿Estamos de acuerdo con Jamir? Anthony también dice que es la C. ¿Todos de acuerdo con la C? Alexandra también dice que es la C. ¿Quién más dice que es la C? Génesis, Cielo, Marjorie. ¿Qué dicen ustedes? Profesor, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, profesor. La 13. ¿Tienes una Sí, pregunta? sí. Dime. Yo recuerdo que dijo que el Cantar del Mío Cid no se enfocaba tanto en la religión. Entonces, Exacto. la 2 podría ser, pero dice centrándose en el aspecto histórico. No lo entendí muy Claro. bien. También Entonces, podría también ser, podría ¿no? ser la 2. Exacto, ¿no? Eso También sí. podría ser la 2, ¿no? Porque no, en verdad, el Cantar del Mío Cid, ellos no se centran tanto en la religión, sino más bien en los aspectos históricos. Muy buena tu apreciación ahí. ¿Mm? ¿Qué alternativas hay? A ver. 1, 2 y... Es que, digamos, para el protagonista y su familia lo más importante es el honor, podríamos decir. ¿Se podría decir eso? Sí, ¿no? ¿Mm? Ahí está mi duda, ¿no? Creo que acá faltaría una alternativa, ¿no, chicos? Acá faltaría una alternativa, ¿no? Faltaría una alternativa, ¿no? Porque creo que sí, o sea, sí entraría lo de que su familia lucha por el honor y que deja a un lado el aspecto religioso para centrarse en el aspecto histórico, ¿no? Faltaría eso. Bueno, chicos, las demás preguntas, por favor, la responden, ¿ok? Queda en duda esta, la número 13. Voy a averiguarlo un poquito más, pero creo que sí faltaría una alternativa. Porque sí, en verdad, esto del aspecto histórico y religioso que dijo su compañera estaría en toda la razón. Ok, chicos, muy bien. Entonces, ya son 9:30. Me voy.
Hasta pronto, nos vemos en la próxima semana. Jamir, Marjorie, Mónica, Naomi, Oraldo, Salim, Valesca, Ximena, todos ustedes, muchas gracias.